La transferencia en diferido o criotransferencia consiste en la preparación del endometrio para transferir al útero un embrión que ha sido previamente criopreservado. En 2010, tan solo el 25% de todas las transferencias eran transferencias en diferido. Sin embargo, según el último registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en 2018 más del 60% eran transferencias en diferido y no transferencias en fresco. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Este incremento, viene debido a varios factores. En primer lugar, la mejora en los protocolos de estimulación que nos hacen conseguir un mayor número de ovocitos y por tanto de embriones. También debido a la política cada vez más generalizada de transferir un único embrión para evitar embarazos múltiples. También a un incremento en las indicaciones para vitrificar los embriones y no transferir en fresco, de las que hablaremos un poquito más adelante. Y sobre todo al desarrollo de la vitrificación como técnica para criopreservar esos embriones. Esta vitrificación tiene una tasa de supervivencia embrionaria cercana al 100% y mucho más alta que la técnica que se venía utilizando previamente, que era la congelación lenta, lo cual nos ha hecho perder el miedo a criopreservar esos embriones y transferirlos un poquito más tarde en diferido si pensamos que ello va a dar mejores resultados. En este vídeo vamos a hablar de las indicaciones, del procedimiento para la transferencia en diferido y de los resultados perinatales. En cuanto a las indicaciones, como comentábamos previamente, todas las sociedades científicas nos vienen recomendando transferencia de un único embrión. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que criopreservar todos los embriones restantes. Así, si no conseguimos el embarazo en la primera transferencia o en caso de conseguirlo pero desear un embarazo posterior, vamos a tener que hacer transferencia en diferido con estos embriones criopreservados. Además, hay ocasiones en las cuales vamos a vitrificar todos los embriones y no vamos a realizar ninguna transferencia en fresco. ¿Cuándo? Pues por ejemplo cuando existe un riesgo de hiperestimulación ovárica, o en caso de que, por ejemplo, queramos hacer un diagnóstico genético preimplantacional, para el cual vamos a tener que biopsiar todos los embriones y vitrificarlos a la espera del resultado. También hay condiciones en las que podemos preferir vitrificar los embriones y transferirlos en diferido porque hacer una transferencia en fresco nos vaya a suponer perder posibilidades de embarazo. ¿Esto cuándo puede ocurrir? Pues, por ejemplo, cuando existe una sincronía del endometrio. Cuando vemos los niveles de progesterona elevados el día que vamos a hacer la inducción de la maduración ovocitaria. O, por ejemplo, si durante la estimulación nos crece un pólipo en el endometrio que nos va a dificultar esa implantación del embrión. También, cada vez más se está abogando por vitrificar los embriones cuando llegan a blastocisto en día 6. Por recordar un poquito conceptos, la transferencia embrionaria se puede realizar en cualquier momento de la evolución de este embrión, en día 2, en día 3, pero la mejora en los medios de cultivo y los mejores incubadores de los que disponemos a día de hoy nos permiten hacer este cultivo largo hasta blastocisto de los embriones. Esto es en día 5 o 6 de desarrollo, que es cuando los embriones van a alcanzar esta estructura que le vamos a dar el nombre de blastocisto. Hasta hace unos años pensábamos que los blastocistos que llegaban a formar esta estructura en día 6 eran de peor calidad que aquellos que la formaban en día 5, pero algunos estudios recientes han visto que si congelamos los embriones de día 6 y los transferimos en diferido como si fuesen blastocistos de día 5, las tasas de embarazo que se consiguen son prácticamente iguales que aquellos embriones que llegaron a formar el blastocisto en día 5 de desarrollo. Y luego incluso hay autores que recientemente defienden la estrategia Freeze-All, que consistiría en directamente en una fecundación in vitro vitrificar todos los embriones aunque no exista una indicación clara para ello. Un poco lo que dicen es que intentan evitar el efecto deletéreo de esos niveles suprafisiológicos de estradiol que podrían afectar tanto al embrión como al endometrio. Es verdad que todavía no existe una evidencia clara de que esto realmente sea beneficioso, pero lo que nos indica es que cada vez tendemos más a vitrificar los embriones. En cuanto al procedimiento para la transferencia en diferido, señalar que básicamente tenemos dos formas de preparar el endometrio, que serían el ciclo natural y el ciclo artificial. En el ciclo natural, como su propio nombre indica, lo que vamos a ir haciendo es ir siguiendo el ciclo espontáneo de la mujer.
¿De acuerdo? O sea, ir viendo cómo se va desarrollando el folículo dominante, y los propios estrógenos que produce ese folículo son los que van a hacer que el endometrio se vaya preparando, se vaya engrosando para poder recibir a ese embrión y que se produzca una implantación correcta. Dentro del ciclo natural tenemos dos opciones. Uno sería el ciclo natural verdadero, en el cual vamos a ir haciendo ecografías y vamos a ir haciendo controles diarios cuando veamos que estamos cerca de la ovulación para detectar el pico del LH y saber cuándo ocurre la ovulación. Esto al final entraña una cierta dificultad, ya que tanto la intensidad como la duración del pico del LH varían en las diferentes mujeres y puede ser difícil detectar este pico del LH. Entonces, la mayoría de las veces lo que hacemos es un ciclo natural modificado. Vamos siguiendo a la mujer y cuando vemos que está preparada para ovular, pero antes de que ovule, que esto pues bueno, más o menos hablamos de que tengamos un endometrio de 7 milímetros y un folículo dominante a partir de 17 milímetros, lo que hacemos es administrar HCG para inducir la ovulación y saber exactamente cuándo ocurre. Posteriormente, bueno, normalmente siempre añadimos progesterona como soporte de fase lútea y la debemos administrar durante el mismo número de días que tenga el embrión. Por ejemplo, el pico del LH sucede el día 1, bien sea endógeno o bien sea porque administremos la HCG. La ovulación va a suceder más o menos unas 40 horas después, el día 3. A partir de este día es cuando vamos a empezar a administrar la progesterona, porque es lo que sucede con la ovulación, que se empieza a producir progesterona, y si lo que vamos a transferir es un blastocisto, administraremos esta progesterona durante 5 días completos antes de transferir el embrión, es decir, desde el día 3 hasta el día 7 y el día 8 haríamos la transferencia del embrión. Esto sería el ciclo natural. En el ciclo artificial lo que vamos a hacer es dar nosotros los preparados hormonales para ir imitando estos mismos ciclos hormonales que suceden en un ciclo natural. Así empezaremos con una administración de estrógenos. Normalmente se inician con la regla o en una mujer menopáusica en cualquier momento del ciclo. Lo que necesitamos es que los ovarios estén en reposo y el endometrio lineal. Y vamos a dar estos estrógenos a una dosis de 6 miligramos diarios vía oral o de entre 150 y 200 microgramos cuando utilizamos la vía transdérmica. Haremos la primera ecografía pues en torno a unos 10-15 días después de haber iniciado este tratamiento. Y si objetivamos que el endometrio ya nos llega a esos 7 milímetros de grosor, que es el grosor mínimo que nos da una buena posibilidad de embarazo, lo que vamos a hacer es añadir la progesterona. Y igual que comentábamos previamente, la tenemos que administrar previa a la transferencia durante el mismo número de días que días tenga de desarrollo el embrión. Los estrógenos y la progesterona, o la progesterona sola en el caso del ciclo natural, se van a administrar hasta las 10-12 semanas de embarazo, que es cuando la placenta ya tiene capacidad suficiente para mantener el embarazo y suplir toda esta producción hormonal. Respecto a los resultados perinatales, se ha objetivado que hay algunos resultados que son mejores en recién nacidos tras criotransferencia respecto a recién nacidos tras transferencia en fresco, como podría ser el riesgo de parto prematuro o de pequeño para la edad gestacional. Sin embargo, sí que se ha visto que en aquellos recién nacidos que proceden de una criotransferencia existe un mayor riesgo de ser grande para la edad gestacional y de sufrir una macrosomía. No se sabe si esto podría ser debido a cambios epigenéticos inducidos por la criopreservación. Además, se ha visto que cuando se hace una criopreservación mediante una preparación en ciclo artificial puede existir un pequeño incremento en el riesgo de trastornos hipertensivos y preeclampsia. Se cree que esto es debido a que cuando hacemos un ciclo artificial no existe cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo produce relaxina y otros agentes angiogénicos que facilitan un poco toda la adaptación vascular de ese embarazo. Es cierto que los riesgos son mínimos y no existe ninguna recomendación al respecto de si sería mejor hacer las preparaciones endometriales en ciclo natural que en ciclo diferido. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.